Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, por amor de Dios, ¿qué hace usted con esa gallina en brazos y pasándole la mano por el lomo? Esto de la protección de las gallinas me lo va a explicar usted luego. No sé si es la protección de la vida doméstica o la protección de la vida en las granjas o qué pasa. Pero ahora, eso sí, se ve que la gallina está encariñada con usted, ¿eh? Porque hasta le reclina la cresta sobre el pecho. O sea que se ve que el animalillo le reconoce lo que hace por ella, las cosas como son. Muy buenas noches, ¿por dónde va a ir usted hoy? Muy buenas noches, don César. Desde la tierna infancia no me acercaba tanto a una gallina. A mí siempre me han gustado las granjas y siempre tuve la tentación. No sé si es el mejor momento ahora de montar una granja cuando hay esta persecución absoluta para todo lo que tiene que ver con el campo. Pero desde luego que es tremendo. Vamos a dar luego un dato para que vean nuestros amigos que esto no solo sucede en España, sino que también sucede en otros países de Europa y un poquito más al norte también. Al norte, en el Canal de la Mancha, en un día en el que tenemos evidentemente como noticia estrella las elecciones en Estados Unidos, también todo lo que está ocurriendo en el Levante, en el este español, también mercado petrolero. Vamos a hablar de muchos temas en el día de hoy. Hay que comenzar, evidentemente, sobre todo para el público español, por esa medida o esos anuncios que acaba de realizar el presidente del gobierno. Siempre hacen lo mismo. Es decir, primero se trata de victimizarse, de decir que en realidad todos los que cuestionamos la labor gubernamental, la labor de los partidos políticos, pues somos peligrosos negacionistas, ultraderechistas y que prácticamente estamos en la máquina del fango. Fíjense la expresión de la máquina del fango. Menos mal que al final va a tener muy poco recorrido. Supongo que no tendrá el cuajo el presidente español de volver a utilizar este término. Bueno, ¿no? gracias a Dios que utilizó la máquina del fango, porque usted imagínese si utiliza, nos están sometiendo a bombardeo. En estos momentos Marruecos estaba bombardeando España. O sea, sí. la fórmula no ha podido ser más desafortunada. Era falsa, pero además está demostrando que es muy desafortunada con todo lo que está sucediendo. Y además luego siempre hacen lo mismo a las 48 horas. En este caso ha faltado una semana, ha pasado una semana. Ahora hemos entendido por qué realmente tardaban tanto en actuar, porque lo que querían era anunciar un plan de ayudas económicas, de esas ayudas económicas que luego nunca se llevan a cabo, que luego nunca se cumplen, que se lo digan a las personas que están todavía esperando que el Ministerio de Seguridad Social, que en su momento el señor Escrivá, hoy gobernador del Banco de España, pues les concedió una serie de ayudas, de prestaciones y de subvenciones y todavía no han recibido ni un mísero euro. Lo que ha hecho Sánchez básicamente es presentarnos un plan, dice, la 3 fases. La primera línea de actuación, vamos a dar ahora algunos datos, y luego después las dedicadas en exclusiva, átense los machos, a la reconstrucción, el relanzamiento y la transformación de la Comunidad Valenciana. Ya lo que significa aquí, que a las víctimas no les va a tocar un céntimo y que los empresarios y los medios de la administración y las las furcias mediáticas se van a forrar. Y se van a forrar. Y muchos de los empresarios actuales desaparecerán para dejar paso a otros empresarios buenos que sean o que estén en la línea de esa Europa Next Gen. También plantea que el resto de regiones afectadas también se van a transformar con la mirada puesta en las potenciales amenazas climáticas. Potenciales amenazas climáticas. Ese es el discurso. Esta estrategia que ya se estaba poniendo en marcha antes de este episodio de Gota Fría y que va a ser impulsada aprovechando la catástrofe, junto con una campaña de propaganda que también está en marcha para presentar una mayor integración europea con el objetivo de evitar, nos dicen, que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud, lo cual es imposible. Evidentemente es imposible. No se puede evitar que haya fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud.
pero sirve para justificar la reducción de los derechos y las libertades ciudadanas, la entrega de maletines de dinero público, renunciar a la soberanía nacional, buscando un enemigo que no se puede batir. La propia Nadia Calviño, ¿se acuerdan todos nuestros amigos de Nadia Calviño? Ahora al frente del Banco Europeo de Inversiones, ha aprovechado la crisis para exponer este mensaje, junto con la presidenta de la Comisión Europea, también Ursula von der Leyen, que son ambas punta de lanza de esta burocracia europea, que va a utilizar la crisis humanitaria española, va a utilizar los centenares de muertos españoles para sacar adelante su agenda supranacional. El presidente hoy ha anunciado una serie de planes de esos que les pone una cifra, insisto, y luego nunca cuadran las cifras. Dice que el plan de ayuda, de respuesta a la DANA, dice él, de ayuda a los afectados es de 10.600 millones de euros con ayudas directas y universales. Bueno, esto es mentira. Esto es absolutamente falso. Es absolutamente falso porque buena parte de este dinero son préstamos. Son préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Esto ya nos suena, ¿verdad?, de la época del COVID. Totalmente. Va a haber empresas. Menudas fortunas se hicieron Claro. en la época del COVID. Va a haber empresas, pequeñas empresas, que no han terminado todavía de pagar los créditos de las líneas ICO del COVID y se les está obligando, se les está poniendo la zanahoria para que se endeuden más. Mientras tanto, otras grandes empresas podrán aprovechar la crisis también para solicitar parte de estas ayudas. El titular o la noticia que está apareciendo ahora en la mayor parte de los medios de desinformación masiva españolas es que se va a ayudar a los desempleados, se va a ayudar a los empleados que ahora no puedan ir a trabajar y que se van a entregar una serie de cheques a las personas directamente en sus cuentas corrientes. Bueno, sería la primera vez en la historia que se cumple una promesa de este tipo. Se anuncia que el gobierno va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas, 10.000 euros para cambiar o reparar muebles dañados por la gota fría o 37.000 euros por comunidad de vecinos para reparar zonas comunes. Y una línea de préstamos ICO de 5.000 millones de euros. Se está diciendo también que se establecen exenciones fiscales. Esto es falso también, es mentira. Segunda gran mentira de todo esto. Lo que permite Hacienda es retrasar el segundo pago del IRPF, aquellos en que la declaración de la renta les saliera a pagar, ¿no? Si tenían que pagar. ¡Qué pues el segundo. generosidad! ¡Qué Sí. generosidad! Por cierto, ¿se ha dado usted cuenta, don Lorenzo, de que lo único que funciona en España es la agencia tributaria? Es decir, Funcionan no mejor que las funciona. confederaciones hidrográficas, ¿verdad? Desde Estos sí luego. tienen datos en tiempo real, ¿verdad? Estos tienen datos en tiempo real e incluso en tiempo inventado, como el juez Di, o sea, son así. Lo cual demuestra lo que es España. Es decir, España es fundamentalmente un régimen del antiguo régimen, el anterior a la Revolución Francesa, basado en robar, expoliar y saquear a manos llenas, en este caso a las clases medias, en beneficio de las castas privilegiadas y como instrumento y canal los buscabonus de la agencia tributaria, que es lo único que funciona del país y que no para nunca y que está las 24 horas del día porque se dedican a robar y claro, robar es algo que estimula mucho, esa es la realidad humana. Lo único, ni correos, ni la policía, ni la Guardia Civil, ni las Fuerzas Armadas, ni el Parlamento, no digo ya las confederaciones hidrográficas, ni los gobiernos autonómicos, nada. La sanidad, caca de la vaca, la educación, absolutamente un montoncito de guano. La seguridad en las calles, olvídelo usted. Nada funciona. Lo único que funciona, el robo sistemático y prevaricador de la agencia tributaria. Eso es España y el que no lo quiera ver, peor para él. Fíjense la oportunidad, ¿no?, que podían haber planteado incluso de establecer, porque en términos de ingresos fiscales no es tanto dinero, sobre todo cuando estás ingresando, que estás recaudando al nivel al que lo está haciendo ahora la Hacienda española, pues podría decir, bueno, pues a las personas afectadas que acrediten son afectadas, pues una exoneración, ¿no?, del impuesto de la renta este año. Lo que dice Hacienda es, oiga, en el caso de que ustedes tuvieran que pagar y que hubieran fraccionado el pago, fíjense ya, y si el banco no les ha cobrado todavía, porque si el banco les ha cobrado, no, vamos a hablar con el banco para que se lo devuelvan. Pero vamos a ver, yo después de las intervenciones de hoy, últimamente me tengo que contener. A ver, yo ya no sé si es que el presidente del gobierno piensa que somos imbéciles o sabe que somos imbéciles. ¿Cómo puedes tener el cuajo
de presentar como un éxito que vas a aplazar el pago del IRPF. Dice, vamos a dar ayudas a los hipotecados. ¿Qué ayudas son? Dice, se puede congelar el pago de las cuotas en los primeros 3 meses y del pago de los intereses durante los 9 meses siguientes. Ya, y cuando haya pasado este plazo, ¿qué haces? ¿De dónde sacas 4, 5.000, 6.000, 7.000 euros? Sobre todo si te has quedado prácticamente sin nada. El tema del escudo laboral, porque es que esto es una absoluta vergüenza. Las 2 medidas estrella para el mercado laboral, para intentar incluirlo en este plan contra la catástrofe, que se fomente el teletrabajo en una zona en la que mucha gente no tiene casa. Prohibir que se despida a empleados. Lo cual, hay gente dando palmas con las orejas. Esto obliga a muchos pequeños comerciantes que lo han perdido todo a seguir pagando nóminas y seguridad social de trabajadores, con el negocio cerrado. Lo cual es terrible. O sea, yo comprendo que al empleado, pues a lo mejor está contentísimo. Pero para el pequeño empresario, que puede ser un simple tendero, esto ya es la muerte. Dice, está prevista una bonificación en el pago de las cotizaciones sociales del impuesto al empleo del 90%, de la que se podrán beneficiar las empresas. En todo caso, el gobierno condiciona el desembolso del dinero público a la protección de las plantillas, prohibiendo los despidos, realización de horas extraordinarias o externalización de servicios. Dice el departamento de Yolanda Díaz, Ministerio de Trabajo. Lo de Yolanda Díaz es de traca. Vamos a hablar también de Mónica García, porque Yolanda y Mónica me tienen contento en las últimas 48 horas. Dice, para evitar riesgos a la salud, desplazamientos que no sean esenciales o represalias laborales ante las dificultades de la catástrofe, dice, por ejemplo, ser puntual a la hora de llegar al trabajo, vamos a reforzar legalmente estas situaciones para que el trabajador no se vea obligado a acudir al puesto de trabajo si corre riesgo su salud. Si tiene que atender a familiares desaparecidos o hacerse cargo del fallecimiento de alguien de su familia. Pero vamos a ver, todo esto, ¿quién lo paga? Porque si lo va a pagar el empresario, porque el empresario, insisto, a lo mejor alguno está pensando en el consejero delegado de Telefónica, pero el empresario puede ser una empresa textil que tenga 20 trabajadores o una explotación agrícola que tenga una serie de personas trabajando ahí con un contrato temporal, bueno, ahora fijo, según diría Yolanda Díaz. Dice, los autónomos se pueden acoger a los ceses de actividad de manera flexible. ¿A qué cese de actividad? Que los autónomos en España tienen que ir a trabajar aunque estén enfermos. Es un modelo híbrido entre el sueño húmedo de Yolanda Díaz para evitar que aumente el nivel de desempleo en España y las medidas COVID, que han demostrado ser un absoluto fracaso con los expedientes de regulación de empleo temporal al frente de todo esto, que lo único que han hecho ha sido maquillar las estadísticas. Ustedes quieren dar ayudas a estas empresas, exonérenlas. De pagar impuestos de sociedades. Si ustedes quieren ayudar a las familias, exonérenlas de pagar impuesto de bienes inmuebles. Luego se están dando cifras completamente falsas que yo lo que temo es que al final puede haber algún conato de actuación. Dios no lo quiera, gente que salga completamente a la calle. Y ya no estoy hablando de lo que vimos el otro día con Pedro Sánchez, porque los datos que se están dando datos que realmente no tienen ni pies ni cabeza. Se está diciendo que más del 98% de las viviendas afectadas ya tienen electricidad. Esto es falso también. Se está contando que más del 75% de los inmuebles ya están volviendo a la normalidad, lo cual es evidentemente falso. La polémica en torno a los desaparecidos. Han pasado de ser cerca de 2.000 a ser solo 200 esta mañana. Hombre, ¿y dónde han aparecido? O sea, es verdaderamente Tienen tremendo, 80 cadáveres sin identificar todavía. Tienen 80 cadáveres en la morgue sin identificar. Y nos están diciendo que hay otros 200 aproximadamente desaparecidos. Las denuncias por desaparecidos pendientes de esclarecer, nos decía además esta mañana ABC, se reducen a menos de 200. Han encontrado a la gente. Han reducido el número de forenses que están trabajando de 60 a 30. De 60 a 30. Por Dios. Han reducido el número de forenses. O sea, está la situación como para reducir el número de forenses. Dato del gobierno de esta mañana. En estas últimas 72 horas, los técnicos han logrado restablecer el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados, el 68% de las líneas telefónicas dañadas. Y se han reparado 40 kilómetros de carreteras y 74 kilómetros de vías ferroviarias.
Yo no sé si de lo que se trata finalmente es de que la población de Valencia, indignada al final, pues salga con las azadas a la calle. A primera hora de esta mañana, porque ya saben todos nuestros amigos, ayer lo estuve diciendo, que ahora hay un tema que no se está comentando, pero que cuando uno habla con las personas que están sobre el terreno, personas que están sobre el terreno y que no se graban vídeos para salir públicamente, para decir que están ayudando, simplemente están haciendo su labor. Y hay que recordar, ¿no? Palabras de Jesús cuando decía, no hagas con tu mano derecha, ¿no? Que no lo vea la izquierda, ¿no? Hay que intentar, Que cuando no uno sepa tu ayuda, izquierda lo que hace la derecha. Sí. eso es, ¿no? Cuando uno Sí. ayuda, bueno, pues está bien, ayudar es lo mejor que hay. Nunca pasó por Cáritas, o sea que no. Bueno, por Cáritas o por la Generalitat Valenciana, que ahora vamos a Sí. comentar un fichaje que ha hecho también, que de verdad pone los pelos de punta. El Ministerio de Sanidad, ante estaba comentando, ¿no? Ante las declaraciones evidentes y todo aquel que haya estado allí o que tenga algún familiar, pues sabe que ahora hay un riesgo de que haya epidemias. Todas las personas que han experimentado algún tipo de catástrofe, ayer comentaba también, ¿no? Que muchos de nuestros oyentes en el continente americano lo saben. Luego hay riesgos de enfermedades epidémicas. Publica el Ministerio de Sanidad, nota pública, Salud Pública responde, el Ministerio de la señora Mónica García. Ante las preguntas sobre los riesgos que pudiera suponer la contaminación de aguas por cadáveres humanos o animales, Salud Pública responde. Dice Salud Pública: no hay evidencia científica de que sean un riesgo importante de enfermedades epidémicas. La mayoría de microorganismos no sobreviven mucho tiempo en el cuerpo humano tras la muerte. Las infecciones que podrían causar estos problemas no son epidémicas en España. En caso de que surjan infecciones, agárrense a la silla, es más probable que su origen provenga de los propios supervivientes. Luego, posteriormente, entre las 3 barbaridades que acabo de decir, que son 3 en 2 mensajes en redes sociales, dicen, bueno, es posible que algunas aguas o lodos estén contaminados y transmitan algún tipo de infección. Ante cualquier hallazgo es fundamental ponerse en contacto con las autoridades y profesionales con la formación específica. ¿Qué autoridades y qué profesionales con formación específica si allí no hay nadie? Si allí no hay nadie. Está recomendando el Ministerio de Sanidad que la gente se ponga una mascarilla y manga larga y unas botas. Pero señores, cuando se produce una catástrofe de estos tipos, cuando hay cuerpos sin vida por un golpe, por un ahogamiento, por sí mismos no representan generalmente riesgo importante de enfermedad. Sin embargo, el peligro proviene de materias fecales liberadas de los cuerpos en las fuentes de agua, de contaminaciones generales de agua por múltiples fuentes durante las inundaciones, interrupciones del sistema de alcantarillado, propios desechos humanos y animales, tanto de vivos como de fallecidos, niveles de E. coli que pueden alcanzar concentraciones extremadamente altas, bacterias peligrosas, salmonela, vibrio. Y aunque los cuerpos sin vida por sí solos no son ese principal riesgo, pero evidentemente las aguas de inundación junto con esos cadáveres, perdonen que sea tan crudo, es extremadamente peligroso. Productos químicos, combustibles. Se debe evitar cualquier contacto con las aguas de inundación o realizarlo únicamente con equipo de protección adecuado, no poniéndote una camiseta de manga larga, unas botas y unas mascarillas. Al que no le quede más remedio, evidentemente, pero ¿por qué no se están repartiendo ahí equipos? ¿Por qué no hay? De igual manera que cuando el COVID venían a nuestras casas, ¿verdad? Que parecían que venían astronautas o nos ponían multas en las playas, ¿por qué no se está aplicando un protocolo al respecto? Ante esta afirmación del Ministerio de Hombre, pues Sanidad, porque era mucho más fácil obedecer lo que venía desde arriba de la agenda globalista que ocuparse de la salud de los ciudadanos, que les importa un verdadero comino. Porque yo no sé si a estas alturas todavía hay gente que no se ha dado cuenta de que efectivamente no les importa un pimiento la situación de los ciudadanos y les importa sobre todo su bolsa, su posición política y social, y para ello es ideal colocarse las medallas que vienen de todas las pavadas inmensas de la agenda globalista. Así de claro. fíjese, ahora que menciona usted el tema de la agenda globalista, ¿no? Yo cuando he leído el mensaje del Ministerio de Sanidad, piensa, bueno, a lo mejor, no sé, podemos estar equivocados y realmente esto es como dice el Ministerio de Sanidad. Esa es la actitud que tiene que tener cualquier informador medianamente honesto. Y entonces he visto que el propio Ministerio de Sanidad atribuía a la Organización Mundial de la Salud estas recomendaciones y me he ido a buscarlo y efectivamente hay un informe
de septiembre del año 2023, que dice: ante la terrible pérdida de vidas en situaciones de desastres y conflictos armados, suelen aflorar miedos infundados y generarse malentendidos en relación con los cuerpos de los fallecidos. Los cadáveres no suelen representar riesgos para la salud. Un informe de la Organización Mundial de la Salud y de Cruz Roja. Pero ¿cómo nos vamos a fiar de esta gente cuando nos están contando estas verdaderas barbaridades? Menos mal que nosotros tenemos aquí oyentes que han sufrido huracanes, que han sufrido catástrofes, inundaciones importantes en Hispanoamérica. Según la Organización Mundial de la Salud, la prioridad debe ser preservar la dignidad de los cadáveres y permitir el cierre emocional por parte de los supervivientes. ¿Pero qué cierre emocional si ayer por la tarde todavía había gente sacando familiares directos de los coches? Muertos, de los coches. Vamos a acabar todos mal de la cabeza, especialmente los que tenemos que estar viendo esas imágenes todos los días. Unos oyentes me decían: Lorenzo, los programas están siendo muy duros. Evidentemente, y les aseguro, y don César lo sabe, que yo me estoy conteniendo, porque a mí la lágrima no, pero el ladrido me puede salir relativamente fácil, ¿no? Luego dice el gobierno, dice, bueno, quitamos forenses porque no hacen falta, nadie lo entiende. Dice, pero vamos a crear 100 plazas de interinos para gestionar todas las ayudas por los damnificados del temporal. Vamos a ver, ¿no hay suficiente personal en las administraciones públicas que tienes que contratar interinos para hacer estas gestiones? Dices que tenemos más de 40.000 reclamaciones. Pues a currar por la tarde. A currar también por la tarde, que no os va a pasar nada porque curréis por la tarde. Se está hablando mucho de ese informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de ese email de correo electrónico mandado a las 6:15 de la tarde. ¿Había técnicos para recibir ese informe o ya se habían ido a casa? ¿Cuál es el horario del personal de las confederaciones hidrográficas? ¿Qué personas están de guardia en el Ministerio de Transición Ecológica a partir de las 6 de la tarde? Pues parece ser que la gente dice que no hay casera y se larga. Es que todo esto es muy profundo, don César. Y algunos llevamos tanto tiempo advirtiendo. Nosotros hemos estado toda la vida trabajando en una profesión que no descansa ningún día de la semana. Y cuando uno trabaja además en una agencia de noticias, cuando trabaja en una radio, el podcast es un poco distinto, ¿no? Pero todos hemos empezado y nos hemos comido guardias exactamente igual que la gente que trabaja en los hospitales, etcétera, etcétera. Pero bueno, guardias y no guardias, porque yo estoy por conocer, sinceramente, estoy por conocer un medio de comunicación donde se respeten los horarios. Salvo el que quiera el director para él, ¿no? Pero de decir que entras a una hora y sales a una hora, en medios de comunicación medianamente serios, estoy por verlo, ¿eh? Y incluso en el caso de medios, de agencias de noticias o medios que los que tienes que estar continuamente suministrando información, no, pues hay una serie de turnos, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo esto no se hace? No, pues es muy sencillo. Porque no te puedes echar encima a millones de votantes que sabes que se van a oponer a ello. Porque esto hay que ir haciéndolo según vas quedándose empleo público, ir profesionalizando, premiar la meritocracia. Los que se enfadan, los funcionarios que se enfadan cuando yo digo esto, es porque realmente se verían mal parados si hubiera un aumento de la meritocracia. Exactamente, porque los que han entrado con una oposición como Dios quiere y manda y gente seria y trabajadora tendrían que estar encantados de que les quiten a todos estos vagos. Exactamente, exactamente. O gente que ha aprobado las oposiciones y que desde entonces no ha vuelto a coger un libro en su vida. Porque realmente no tiene incentivos para ello, tiene desincentivos. Y todo esto son cuestiones muy de fondo que cuando pues se produce una catástrofe de este tipo, pues salen a colación y luego se vuelven a enterrar. Algunos ni la sacan a colación en estos momentos. Para acabar con el tema por lo menos en el día de hoy, porque digo que hoy quiero hablar de muchas cosas, quiero hablar de las elecciones en Estados Unidos. Están aumentando las denuncias de que está habiendo fraude en los recursos que está poniendo la sociedad civil a favor de determinadas instituciones para intentar ayudar a las víctimas. Ángel Gaitán, que es un tipo que se ha hecho famoso gracias a estar en el programa Horizonte de Iker Jiménez, ayer, a última hora, publicaba un vídeo. Ellos han organizado una campaña para recoger material, paneles solares para llevar la electricidad a los lugares donde no haya suministro. ¿Ven? Esto es una gran aplicación de los paneles solares, maquinaria, etcétera, etcétera.
Bueno, estuvieron toda la tarde de ayer dando vueltas, ni siquiera encontraban un almacén donde poder meter las cosas porque no querían ni siquiera recibirlos. ¿Por qué? Porque Gaitán y todo el equipo de Iker Jiménez no querían ceder la gestión de esos recursos a cualquier institución porque no se fiaban de que realmente las cosas fueran a llegar a su destino. Ayer hablábamos de cómo Cáritas, cómo la Conferencia Episcopal está aglutinando parte de esta ayuda. Hay denuncias de muchas personas in situ que están cuestionando también la labor de Cruz Roja. Y en medio de todo esto, anuncia el gobierno regional valenciano que ha abierto una web que se llama Som Solidaritat. Yo de verdad no entiendo muy bien, si vas a pedir solidaridad al resto de España, no entiendo muy bien por qué utilizas el valenciano, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Con su forma de actuar, para canalizar toda la ayuda que está llegando desde todos los puntos de España, decían, destinada a los afectados. Quieren aglutinarla. Ahí van a crear un organismo en el cual pues, van a ir participando el propio gobierno regional, la Diputación, Emergencias, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección. ¿Sabe usted quién se va a cargar de la gestión de todo eso? La empresa Palantir. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Utilizando qué bien. sus recursos de inteligencia artificial. Todo lo que han ido aprendiendo, espiando a los ciudadanos a lo largo y ancho del planeta, trabajando para el Deep State estadounidense, para el complejo militar industrial, para las agencias de inteligencia, que están haciendo ahora unas pruebas estupendas en Ucrania, o también para realizar la localización y la gestión biométrica de los territorios ocupados palestinos, pues ahora vienen a echar una mano en la catástrofe española. Tenemos al enemigo en casa desde hace mucho tiempo. Ya se habla de la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para repartir esta ayuda. Señores, si lo que hay que hacer es coger un helicóptero y llevar comida y agua al que no la tiene, si lo que tienen que hacer es retirar los cadáveres, si lo que tienen que hacer es seguir con las autopsias, ¿qué inteligencia artificial ni qué 8 cuartos? Y plantear esto, plantear todas estas ideas, es de ser un negacionista, un antipatriota y un ultraderechista. Pues nada, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo a pesar de todo. Y pasamos ya a las elecciones de Estados Unidos, 5 de noviembre. Había algún oyente también que ayer decía, bueno, ¿y a mí qué más me da lo que pasa en Estados Unidos? Pues no, señor. Le da y mucho, porque lo que está pasando en Estados Unidos puede determinar en estas elecciones, pues en buena medida, la geopolítica de los próximos años. Y aunque en algunas cuestiones esenciales, pues a lo mejor no hay cambios, en otros sí se van a producir. En las últimas horas estamos... Esto es como un hispano del siglo I diciendo, a mí qué más me da quien sea el emperador en Roma. Igual, o sea, lo mismo. Sí, yo no sé, es verdad que, bueno, algunos piensan que es una especie de cesión mal entendida de la soberanía nacional. No, todo lo contrario. Es decir, si tu país está de rodillas ante una cúpula de la OTAN dirigida por un país y no te preocupa quién sea el inquilino del despacho Oval, quién sea el presidente de ese país, bueno, pues háztelo mirar, porque realmente las dos cosas a la vez no las puede estar sosteniendo, ¿no? En las últimas horas estamos viendo cómo toda la maquinaria del Partido Demócrata ha estado trabajando para trasladar a la sociedad norteamericana que Kamala Harris está remontando. Ahora mismo, la gran mayoría de medios de comunicación están dando empate técnico. ¿Qué ha pasado en las últimas 2 o 3 semanas? Bueno, vamos a ver. Están dando empate técnico, pero yo le puedo garantizar a usted que las encuestas internas que manejan demócratas y republicanos dan ganador a Trump. Exactamente. Por eso he precisado, no, están intentando ¿cómo estará trasladar... la cosa si la CNN dice que están empatados? Por eso planteaba, ¿no?, que están intentando trasladar a la sociedad un mensaje que está muy alejado de esa realidad, por lo menos de esas encuestas que tienen los grandes medios, ¿no? Y los grandes partidos. Encuestas, internas. Hay más de 80 millones de ciudadanos que ya han votado por correo. 80 millones. Es un absoluto récord. En una forma de votación que ya fue muy polémica en los pasados comicios, denuncia de compra de sufragios, el famoso documental 2000 Mules, al que dedicamos un gran reseteo. ¿Recuerda usted, don César? Me acuerdo, pero como si hubiera sido ayer por la tarde. Que además yo cuestiono buena parte del rigor metodológico de ese documental. Es decir, no era un programa en el que alabáramos, ¿no?, todo lo que se plantea en él, todo lo contrario, pero sí que presentaba muchos datos y muchos indicios notables de fraude electoral, ¿no? Y exponía una serie de prácticas que siempre han estado ahí,
pero que ahora, con este auge del voto por correo, pues cobran una mayor importancia. Un proceso electoral que sentó las bases para una pérdida de legitimidad institucional en el país que puede provocar una situación de enfrentamiento civil, sobre todo si los partidarios de Trump, que han visto durante toda la campaña cómo su candidato iba en cabeza, pues pierden en el último momento por un estrecho margen. Este sería el peor escenario posible. Es decir, da igual lo que opine cada uno, las filias y las fobias que tenga. El mejor escenario, que el presidente tenga el mayor respaldo del pueblo. Sí. En teoría. Sí. ¿No? País, Sí. un gobierno fuerte para que pueda adoptar medidas, que tenga la capacidad en la Cámara de poder sacar adelante su programa, nos guste más o nos guste menos. Pero un escenario en el cual hay un estrecho margen, esto implicará que no se sabrán los resultados hasta dentro de unos días. Con ese recuento, además, que tiene una particularidad, y es que en Estados Unidos cada estado determina no la metodología, pero sí los tiempos del recuento. Hay algunos estados donde el recuento del voto por correo se está haciendo ya en estos momentos, al mismo tiempo que se celebran los comicios. En otros, hasta que no cierren los colegios electorales, no. Tenemos esos swing states, algunos los denominan también los purple states o los battleground, aquellos en los que el apoyo a los candidatos demócratas y republicanos se ha dividido en las últimas elecciones presidenciales y que son pues los que van a determinar lo que pase aquí. Recordamos Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Creo que no me he dejado ninguno. Virginia hasta cierto punto también, ¿no? Sí, Virginia es otro de los que está en el aire. Y luego hay otros, hombre, que en una visión más ampliada de los swing states habría que incluirlo. O sea, sería el caso de Nuevo México, sería el caso de Arizona. Es decir, usted ha dicho Arizona lo que sí son... lo he dicho. Así lo ha dicho. O sea, son los swing states pata negra, por decirlo de alguna manera, sí. Pero luego hay por ahí algún otro que ocasionalmente baila y desde luego hay otros que supuestamente no van a bailar, pero que se han adoptado medidas para que bailen también. Es decir, que California, que es un estado azul, aquí el azul es la izquierda. Sí. Bueno, pues, o sea, demócrata. Bueno, la izquierda no. Bueno, la izquierda, pues, la derecha que está a la izquierda de la derecha, ¿no? Entonces, que son los demócratas. Bueno, pues hace unas semanas el gobernador dictó una orden ejecutiva para que pueda votar todo el mundo sin ningún tipo de identificación. Y eso que en California, con la corrupción que tienen instaurada los demócratas desde hace décadas, se supone que tienen que ganar los demócratas, pero como el norte de California está hasta el gorro de los demócratas, quieren incluso separarse de California y constituirse como otro estado, pues el gobernador demócrata de California no se fía nada de que eso de que California es demócrata y es un swing state. Y al otro lado justo del país, en la otra costa, en la costa este, en Florida, hace también unas semanas, un juez dictaminó que dictaminó a petición de 2 organizaciones hispanas. Así se explicará luego la gente muchas de las cosas que yo digo. Dictaminó que podían votar los inmigrantes ilegales. Con lo cual, Florida, que suele ser un estado republicano siempre, aunque pueda tener a lo mejor algún senador demócrata y cosas de ese tipo, pero por supuesto congresistas, pero que es un estado republicano, pues no sabemos en estas elecciones qué va a pasar. Porque si efectivamente llega gente que es totalmente ilegal y dice yo voy a votar aquí, pues vamos a ver si el que está en la mesa electoral le dice si no me presenta usted su documentación y todo lo demás, usted no vota, o si le va a decir pues sí, vote usted, en fin, ¿dónde vive? Aquí, vale, pues está usted registrado para votar, vote. Entonces, estas son unas elecciones muy delicadas, ¿eh? O sea, fíjese que a día de hoy, y lo contaba además en el editorial, ha habido indicios gravísimos de irregularidades en Michigan, que es un estado que teóricamente va a ganar Trump, pero entre otras cosas porque el voto musulmán no va a ir a Kamala y Michigan se lo tendría que llevar Trump, pero vamos a ver qué pasa. Y luego las ha habido en California, que es un estado demócrata cerril, en Colorado, que es otro estado demócrata cerril, en Virginia,
que podría orientarse también a Donald Trump, en Arizona, en Georgia, que es otro estado en el que podría ganar Trump, en Nevada, en Pensilvania, donde también podría ganar Trump, en Wisconsin, en Texas y en Kentucky. O sea, a lo tonto, en estos momentos tiene usted una docenita de estados donde ya se han registrado irregularidades electorales. Por ejemplo, en el caso de Kentucky apareció una máquina que la retiraron hace unos días y que la han vuelto a poner en funcionamiento, que se supone que la dichosa máquina, cuando tú votabas por Trump, le daba el voto a Kamala. O sea, aquí Está la muy bien. Y cosa... además se lo exigían, ¿no? Decían, oiga, que lo estoy viendo ahí, Sí. que yo no he votado a Kamala, Sí, ¿no? exactamente. Hemos visto Entonces, algunas imágenes porque tenía pantalla, que si no llega a tener pantalla, pues a lo si no mejor ni tiene lo saben. pantalla, pues no se entera nadie. O sea, que... Luego el tema de los votos provisionales también es importante. Yo entiendo que esto a lo mejor en España, en general en Europa, no se entienda. El voto provisional suele utilizarse cuando un votante se presenta en un distrito electoral para votar y su nombre no aparece en la lista de votantes inscritos. Bueno, lo que pasa, vamos a ver, a diferencia de lo que pasa en España, que los censos electorales los elabora la administración, claro, y te dan un tiempo para que vayas antes, porque te han podido dejar fuera. Yo recuerdo alguna campaña en la que el Partido Socialista no estaba en su máximo de popularidad y hubo gente que se quedó fuera del censo y estaban que mordían, porque no iban a votar precisamente al Partido Socialista. Por cierto, entre los que se quedó fuera del censo, aunque su importancia fuera muy relativa, estaba un servidor de ustedes, que no hubiera votado al Partido Socialista, además, ¿no? Entonces, pues, bueno, ese es el sistema español. Pero aquí, para votar, te tienes que ir a registrar. Por eso las campañas de ir a registraos, la gente que va a los barrios hispanos, a los barrios negros, etcétera, para decir registraos para ir a votar, etcétera, etcétera. Lo suyo es que cuando tú te has registrado, llegues a votar y estés. O sea, yo en su día me registré y cuando he ido a votar, pues ahí estaba mi nombre. Me han pedido una identificación, que en mi caso pues era el pasaporte americano, he votado y punto. O sea, en teoría eso tendría que pasar. Pero claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, no han purgado los censos anteriores y hay muertos? Por ejemplo, en Virginia ha habido que es un estado pegado a Washington, ha habido una controversia muy fuerte en los últimos tiempos porque los republicanos consiguieron que salieran los muertos de los censos electorales. Dijeron, aquí los demócratas nos la van a meter clavada y entonces aquí a los muertos los sacamos. Los demócratas protestaron mucho, pero al final, como su situación en Virginia no es tan clara, es decir, el norte de Virginia es más bien demócrata, pero el resto del estado es bastante conservador y bastante republicano, es un estado maravilloso, tengo que decirlo, pues se da la circunstancia de que hicieron la purga. Pero claro, ¿qué pasa en una California donde no llevan sin purgar los censos electorales a lo mejor 30 o 40 años y no te piden identificación? Pues que un personaje al que aquí en Estados Unidos llaman el politiquero, adivine usted por qué lo llaman el politiquero y no lo llaman Dag Política o algo así. El del sobre también conocido. Sino que lo llaman el politiquero. Bueno, pues el politiquero ha reunido a sus hispanos, porque mayoritariamente son hispanos, y les ha dado una serie de nombres y les ha dicho, a nosotros vais a votar y que sepas que tú te llamas John Smith, en el condado tal en California. El John Smith tiene un aspecto de azteca, que vamos, si eso se puede llamar John Smith, que venga Dios y lo vea. Pero como no te piden la identificación, tú llegas y dices John Smith, condado de tal. John Nieve estaría mejor. Sí, seguramente hubiera sido mejor. O Juan White también. Entonces, pues efectivamente el personaje vota y el voto está registrado y ha votado un muerto, encarnado supuestamente en un mexicano. Entonces, esta es la realidad. Sí, y luego al final sirve darle vueltas. Y el asunto, aunque se haga de forma legal, cuando a lo mejor ha habido algún error en el registro y cuando llega alguien que se ha registrado y no está en esa lista, hace ese voto provisional, esa papeleta se mete en un sobre, se guarda separada de la urna normal, entonces tras el cierre de las urnas, que por eso lo comentaba yo, pues este voto hay que determinar si se contabiliza, si se confirma que el votante tiene derecho a votar, con lo cual también introduce un elemento adicional, pues
Sobre todo cuando el resultado es muy ajustado, porque si no, esto realmente pues, no tiene mucha importancia. Estoy hablando sobre todo a la hora de saber quién ha ganado las elecciones, ¿no? Luego también tenemos el tema de las diferencias de los diferentes usos horarios, también pues dificulta un poco la cosa. Entonces he hecho un pequeño resumen para que la gente esté situada de cara a esta noche electoral. Entonces el primer estado en el que se van a cerrar las urnas va a ser Georgia a las 7 de la tarde, hora del este. Ya ahí va a empezar el follón. Ahí empieza el follón ya. Ahí empieza ya el follón porque la gente que ha votado por correo en Georgia es más del doble de la que votó por correo hace 2 años. En teoría, en Georgia, según la ley de Georgia, los funcionarios deben verificar que el número de licencia de conducir o el número de identificación emitido por el Estado, incluido en la boleta, en la papeleta, de vuelta, coincida con el que figura en el archivo del votante. Ya. O sea, ahí vamos a tener también lío, porque luego... Bueno, no, vamos a ver, claro, depende de cómo sea el funcionario. Ese trámite yo lo he vivido en la Florida. Es decir, yo entregaba mi pasaporte y entonces el funcionario comprobaba qué era, comprobaba la dirección, votaba y se acabó. O sea que en principio no tiene por qué ser un problema. Sí, pero me refiero en el caso de los votos por correo. El caso del voto por correo. En el caso del voto por correo. Estoy hablando de voto por correo, porque, por ejemplo, en Arizona, en Nevada y en Michigan se exige que se verifique la firma del votante en el voto por correo. Sí. Luego, en Wisconsin, un testigo adulto debe firmar la papeleta, verificando que el votante ha rellenado su propia papeleta. En Carolina del Norte, el que vote por correo tiene que firmar un certificado ante notario. O 2 adultos que faciliten sus direcciones. Por eso digo que en cada estado el mecanismo es distinto. No, totalmente distinto. Y esto no implica que vaya a haber un fraude porque el mecanismo sea distinto. Lo que quiero un poco que trasladar es que cada mecanismo lleva un tiempo. Y si tenemos un elevado volumen de voto por correo, pues esto va a llevar un tiempo. Entonces, cuando en Georgia a las 7 cierren, luego va Carolina del Norte a las 7:30. Fíjense que es otro de los territorios importantes, hora del este siempre, ¿eh? Estos son los que votan a primera hora y podríamos a primera hora de la noche ya saber algunos resultados ahí. Bueno, yo le puedo decir a usted que en el caso de Georgia, la cosa va a estar liada durante días. Durante días mínimo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Podemos estar 3 meses, esto hasta el 6 de enero. Yo creo que Trump va a ganar en Georgia, en cuanto que va a obtener más número de votos. Ahora, que eso va a estar empantanado durante bastante tiempo y que además van a hacer todo lo posible para que Trump no gane en Georgia, eso délo usted por seguro. A pesar de que, sinceramente, yo creo que Trump va a ganar con holgura en Georgia, porque además la gente está hasta el gorro de Biden. O sea, es así. Si Harris se adelanta o gana, aunque sea provisionalmente los primeros resultados, en algunos de esos 2 estados, en Georgia o en Carolina del Norte, o en ambos, se le pone no fácil, pero bueno, se le pone bien de cara a esa victoria. Pero si Trump lleva ventaja, o si los estados parecen estar muy igualados, entonces todo va a depender de los resultados de los 3 estados del llamado Blue Wall, del llamado muro azul, que serían Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Sí, pero el problema está, vamos a ver, hasta llegar al Midwest, la victoria de Trump va a ser muy clara. Es decir, va a ser muy clara porque son estados que mayoritariamente votan a los republicanos. Luego vendrá el apagón, ¿no? Entonces, hasta mitad del mapa, hombre, tienen que dar pucherazos grandes en algunos estados, pero lo más seguro es que hasta Texas inclusive haya una victoria de Trump. A partir de ahí ya puede pasar cualquier cosa. O sea, vamos a ver, yo tuve la experiencia y estoy convencido de que fueron unas elecciones limpias, las segundas elecciones que ganó Obama, que ganó a un republicano típico rhino, como los llaman aquí, que es Mitt Romney, que no tenía ninguna de mis simpatías y afortunadamente yo no pude votar entonces porque no lo hubiera votado a Romney. Entonces, yo recuerdo que yo le había dicho a mi hija que ganaba Obama. Yo había hecho un cálculo previo, como he hecho en otras ocasiones, y ganaba Obama y ganaba con holgura. Como mi hija vivía entonces en Texas, y Texas es un estado muy republicano, no paraba de decirme, pues yo a todo el mundo a quien conozco va a votar a Romney. Sí, claro, porque estás en Texas, hija mía, pero el país tiene más estados, aunque Texas en aquel entonces creaba el 40% de los puestos de trabajo en Estados Unidos, que ya es decir, Bueno, durante la noche, efectivamente, parecía que Romney iba a arrasar.
hasta que llegó a Texas. Y me acuerdo que mi hija me llamó ya muy tarde por la noche y me dijo, papá, yo me voy a dormir, a mí me parece que te has equivocado. Bien, a partir de Texas, Obama empezó a sumar estado tras estado. Y cuando yo me fui a la cama, aunque todavía estaba alguna cosa en el aire, era obvio que Obama había ganado las elecciones. Entonces, vamos a ver, posiblemente hasta Texas, Trump no haya la menor duda de que ha ganado. Incluso, aunque peguen el pucherazo en Georgia, en Pensilvania, etcétera, va a aparecer eso. A partir de Texas, vamos a ver. Aunque, insisto, yo personalmente creo que estas elecciones las va a ganar Trump. Luego cuestión aparte es que le hagan por el artículo 33 lo que le hicieron hace 4 años. Sí, es que lo de hace 4 años es tremendo, porque es que un resultado apretado no solo nos volvería a llevar a aquella noche electoral de hace 4 años, en la que nos acostamos con un resultado, nos levantamos con otro, se detuvo el recuento. No van a conseguir esta vez que se organice una como la del 6 de enero. O sea, ahí Trump ha aprendido la lección y no va a caer en la trampa como cayó hace 4 años. Pero la noche electoral puede ser de infarto absolutamente. Luego tenemos algunos elementos que a lo mejor la gente no conoce y yo entiendo, ¿no? Sobre todo aquí en España hay mucha gente que no lo conoce. Si no te lo has estudiado, pues a lo mejor puedes ver fantasmas también donde no hay. En Michigan, por ejemplo, las últimas urnas cierran a las 9 de la noche, hora de este de Estados Unidos, y solo alrededor de la mitad de las papeletas se contaron a medianoche, estaban listas ya a medianoche en las elecciones del año 2020, en las elecciones de midterm del año 2022. Es verdad que ha habido reformas para acelerar las cosas, pero no vamos a tener resultados en algunos de estos estados determinantes. Está bien entrada la noche y, como dice usted, don César, van a tardar días, en otros, yo no sé si incluso semanas, ¿no? Incluso con intervención judicial. Claro, es que esto es lo lamentable. O sea, es que aquí lo normal en este país es que por la noche ya supieras quién había ganado unas elecciones. O sea, esa es la realidad. O sea, era noche avanzada, claro, porque había que llegar hasta California, pero ya sabías quién había ganado las elecciones. Y lo normal es que en el momento en el que lo sabías y era obvio, pues el candidato que había perdido concedía la victoria al otro y se acabó. Y luego ya pues se termina el recuento, se cogen las boletas, luego ya los propios delegados son los que proponen al presidente y luego ya pues en enero en el Congreso pues ya se lleva todo el proceso a cabo y finalmente pues se tiene nuevo presidente de Estados Unidos. Lamentablemente, en esta ocasión, pues me parece que no vamos a poder disfrutar de los tiempos viejos. Lamentablemente, porque esto es muy triste, esto se ha producido varias veces, no solo en el caso de Donald Trump. Es decir, por las elecciones cuando aquellas de Bush gana también, las elecciones a Gore, eso estaba totalmente en el aire porque dependía del estado de la Florida. A Gore no le fue mal después de perder esas elecciones, a Al Gore. No, en términos económicos le ha ido, pero vamos, de maravilla. A Kerry tampoco le fue mal. Tampoco, pero evidentemente ahí el estado de la Florida era en el que se tenía que decidir. Era gobernador el hermano de Bush, Jeb, y que dicen que era todavía más tonto que George, aunque a mí personalmente me cuesta creerlo, pero hay quien lo dice. Y entonces, en medio de esa situación, pues eso fue algo muy discutible, pero no fue lo de hace 4 años, que es que fue una vergüenza, porque es que no es decir que era un estado, es que fue bastante. Es que lo que pasó hace 4 años es muy parecido, pero viéndose además con lo que pasó con Kennedy, que formaba la historia de mi editorial de hoy. Es decir, cómo la mafia finalmente comete una serie de fraudes electorales y Kennedy llega a la Casa Blanca, ¿no? Pero aquello en esa época no se enteró nadie. El problema con la historia de Biden es que se enteró muchísima gente, es que se documentó muy bien, es que se hizo hasta algún documental que era terrible. Y claro, eso ha dejado una herida abierta en este país que la gente ignorante del otro lado del Atlántico te la soluciona diciendo que es que Trump no aceptó la derrota y quiso dar un golpe de Estado. Y es para decir, ¿usted es así de tonto o solo lo finge para que nos riamos un rato? Lo que está claro es que el poder financiero, las élites financieras están nerviosas. Había un informe que publicó ayer lunes el banco JP Morgan que yo pensaba, bueno, ocultaos un poquito, taparos un poquito, ¿no? Planteando que la posible victoria de Trump lo que haría sería evitar que la Reserva Federal
pudiera seguir recortando tipos de interés y vamos, le faltaba decir que iba a llevar a la economía norteamericana al abismo Donald Trump cuando la gestión de Joe Biden ha sido la que ha ido aumentando progresivamente esos problemas de la economía estadounidense, que aunque siga creciendo, pues tiene un nivel de deuda tremendo. Lo que planteaba JP Morgan es que las medidas económicas de Trump van a ser inflacionarias y que por lo tanto, como van a ser inflacionarias, pues la Reserva Federal no va a poder bajar tipos de interés porque la inflación va a estar en niveles altos. Es verdad que la entidad financiera que dirige Jamie Dimon, al que hicimos también un programa doble en el Gran Reseteo, quien quiera conocer la historia de JP Morgan, que vaya a cesarvidal.tv y ahí le vamos a explicar claramente quién es este señor y a quién representa. Es verdad que no le falta razón en el análisis económico que hace. Lo que pasa es que hurta una parte del análisis. Porque si es Kamala la vencedora, la política económica será también inflacionaria. Es decir, va a haber inflación sí o sí. Porque ambos defienden políticas proteccionistas, ergo inflacionarias. Ambos defienden el endeudamiento. Y en el caso de Kamala, además, con una intervención estatal mucho más fuerte, mucho más fuerte. Esto es como elegir entre el cáncer de estómago y el cáncer de páncreas. Es que Trump es verdad que promueve la desregulación, pero luego le quiere poner aranceles a todo hijo de vecino. Entonces dice, vale, yo desregulo dentro. ¿Puedo tener mercados dentro que sean más competitivos? Los puedo tener, pero si pongo aranceles a todo bicho viviente, pues evidentemente al final voy a tener inflación. Kamala Harris va más por el lado de la intervención, como dice usted, don César, enquilosar una economía norteamericana que si por algo se ha caracterizado a lo largo de la historia es precisamente por huir de ese enquilosamiento. Y luego los dos, como digo, defienden el endeudamiento como base para el crecimiento. Uno, Trump, mediante recortes fiscales no compensados con aumentos de ingresos, y la otra, Harris, con aumentos del gasto no compensados por aumentos de ingresos. Pero al final, sea el camino que se elija, el punto es el mismo. Más déficit público, más deuda, más presión sobre los costes financieros de gobierno, de los estados, de las empresas, de los ciudadanos, y más presión inflacionaria como consecuencia de esta política fiscal expansiva. Es decir, no estamos ante dos modelos, uno restrictivo, uno de ajuste y otro expansivo. No, estamos ante dos modelos expansivos basados en la deuda, uno de un corte, podríamos decir, más liberal en lo tradicional, liberal en lo europeo, regulatorio, y el otro, pues más intervencionista. Y esto, pues, va a dificultar que la Reserva Federal pueda seguir rebajando tipos, a no ser, claro está, que esta es mi apuesta desde hace mucho tiempo, que se acabe modificando el objetivo de inflación para llevarlo al 3% en lugar del 2%. Y entonces sí se pueden bajar tipos de interés aunque haya inflación, que es en realidad lo que ya ha sucedido en estos momentos, porque si uno se mira los datos inflacionarios en Estados Unidos, si se coge el indicador que utiliza la Reserva Federal, que no es el IPC, sino el PCE, que es el deflator del consumo privado, está por encima del 2 claramente. Es decir, con los datos en la mano, la Reserva Federal no puede estar bajando tipos de interés. ¿Por qué lo hace? Porque no quería que le cogiera una recesión a las puertas de las elecciones en Estados Unidos. Y Estados Unidos es verdad, la economía está creciendo, el Producto Interior Bruto, trimestralmente, pero está creciendo 7 décimas, un 0,7%. La reunión de la Reserva Federal será el jueves. Todo el mundo da por descontado que habrá recorte de tipos de 1/4 de punto. Seguramente la Reserva Federal tome su decisión sin saber definitivamente quién es el presidente de Estados Unidos. Lo cual es otra anomalía clara. Porque para empezar, la Reserva Federal nunca se ha reunido tan cerca después de unas elecciones, ni antes. Se suponía que tenían que dejar un plazo, por lo menos para parecer independientes. Y ahora tienen un problema. Que hagan lo que hagan, no van a saber para qué gobierno van a estar trabajando. Alguno dirá, la Reserva Federal es independiente. Bueno, si quieren ustedes hacerse trampas al solitario, estupendo. Sí. Cada uno que haga lo que quiera. Otra cosa es que no sea dependiente del gobierno si el gobierno se planta ante la Reserva Federal. Exactamente. ¿No? Es decir, si por independiente quiere decirse que no depende del gobierno, no cabe la menor duda. No cabe duda, es así. Depende de otros. Exacto. Ahora, si por independiente quieres decir que es un organismo gestor y asesor que no depende de nadie, vamos, eso es un mentiruco con pedrusco, como dice José Mota. O sea, esa es la pura verdad. Al final lo que tenemos indicadores financieros, que también me gusta comentarlos, porque son indicadores buenos para ver cuál es el nivel real de la situación económica en Estados Unidos. El bono a 10 años está en una rentabilidad del 4,3%. Lejos quedan los tiempos en los que decíamos que a partir del 1,5% la economía norteamericana tendría problemas. Esto para que vea la gente hasta qué punto se está manteniendo una situación mediante el gasto público y la deuda. Si estoy diciendo yo que a partir del 1,5% hay problemas y está en el 4,38%, estamos hablando de una cifra, bueno, más del doble, casi el triple. ¿Qué pasa? Pues que está la Reserva Federal, está el Tesoro de Estados Unidos, hay una crisis mundial, hay una crisis geopolítica, hay una guerra en Oriente Medio, hay otra guerra en Ucrania, hay un cambio de modelo con esa alternativa de los BRICS,
y está la Reserva Federal y el Tesoro, pues con la manguera enchufada, economía asistida, y esperando todos y rezando para que no haya una gran quiebra en el mercado bancario y rezando Sí. todos para que no haya una explosión de burbuja en el mercado residencial, sobre todo de la vivienda, más que de la vivienda, de las oficinas. Bueno, de la vivienda, de las oficinas y de la capacidad de pagar hipotecas Tarjetas de crédito, que están en niveles nunca vistos, tanto de intereses como de mora. Sí, porque, vamos a ver, porque aquí en Estados Unidos, en muchos casos, la gente tira del dinero de plástico para llegar al final de la semana, no a fin de mes, a final de la semana, porque aquí la gente generalmente cobra semanalmente, lo cual permite administrarse mejor, tiene sus ventajas eso del cobro semanal. Y entonces lo que pasa es que en muchas ocasiones la gente que vive, como se dice aquí, de cheque a cheque, pues a veces tiene que tirar del dinero de plástico para llegar hasta el viernes. Y el problema es que los intereses de la tarjeta de crédito en ese tipo de operaciones aquí son muy altos. Si a eso se une que además este es un país donde los bancos intentan de manera frenética y a calzón quitado que te endeudes, porque es su gran negocio, claro, eso si la economía va bien, muy bien para todos. Pero si de pronto la economía se tuerce, no es que tú no puedes pagar la deuda de la tarjeta de crédito y los intereses. Es que como tú hay un número de personas millonario que tampoco paga. Y entonces al banco ya la deuda no le viene tan bien. Es verdad que en términos medios a lo mejor alguno puede pensar que no es un problema grave, pero estamos en nivel récord de deuda de tarjetas de crédito. Está aumentando a un nivel de 30.000 millones de dólares al trimestre. Sí. 30.000 millones de dólares. Si a esto le sumas los problemas del propio Tesoro de Estados Unidos, que está pagando $1 trillón, 1 billón de euros en intereses, cuando hablamos de costes financieros nos referimos a esto. Gente que pueda pensar, no, oiga, que yo al final, bueno, pues yo quiero que el Banco Central baje los tipos de interés y así baja los intereses en el mercado. Es que esto no es así. Porque si hay un contexto inflacionario, que además hay dudas sobre la capacidad de tus finanzas públicas para poder conseguir más ingresos que gastos, al final el coste financiero aumenta, por mucho que intentes manejarlo desde arriba. Que eso es algo que tampoco se termina de entender porque estamos tan acostumbrados a la planificación económica, a la planificación monetaria, ¿no? Veremos, porque hay una crisis, un riesgo de crisis bancaria evidente que está manejando Janet Yellen. No lo dice Lorenzo Ramírez, lo dice Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, lo ha dicho en varias ocasiones, que están gestionando una crisis bancaria, que es verdad que no es una crisis bancaria como las de antes, porque desde lo que sucedió con Lehman no se va a dejar caer a ningún gran banco, se va a dejar caer a bancos regionales, a bancos pequeños, pero los grandes bancos están blindados, lo cual introduce un criterio de riesgo moral que también va en contra de lo que ha sido la esencia de la economía norteamericana a lo largo de la historia, aunque el sector bancario siempre tenga ese componente, como siempre digo, que se acuestan con los poderes públicos y nunca lavan las sábanas, ¿no? Precisamente uno de los riesgos inflacionarios es el tema del petróleo, ¿no? Es increíble cómo, a pesar de que los medios siguen insistiendo en que Irán va a hacer el mayor ataque de su historia contra Israel, es ya no solo la CNN, estoy leyendo esta mañana medios árabes que decían que se avecina el mayor ataque iraní contra objetivos israelíes, también decían Sí. que se iba a producir antes de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, pues ya no se va a producir antes de las elecciones de Estados Unidos. No, estaban contando con que a lo mejor se produzca hoy. O sea, Sería había tremendo, ¿no? En gente- medio de los comicios, ¿no? Sería tremendo, pero eso le haría más daño a Kamala que Yo creo que sí. a Trump, mucho más. Pero si uno mira los datos, los datos de los principales indicadores de inversión, el propio petróleo, los mercados no están llevando esto a precio. Lo cual es No. muy inquietante porque no puede ser que ambos lleven razón, los que plantean que se va a producir este mega ataque y los que indican que realmente hay un problema y que hay que mantener el precio del petróleo. De hecho, la OPEP acaba de anunciar en las últimas horas que habían considerado, ¿no?, que iban a abrir los grifos del petróleo, lo estuvimos contando aquí en numerosas ocasiones, para intentar de alguna manera pues reducir ese precio. Y se han dado cuenta de que no se está llevando todo el conflicto en Oriente Medio, no está teniendo un traslado directo en el importe del barril y que por lo tanto lo que están intentando es sostener el precio. O sea, es todo lo contrario. Si hubiera un riesgo evidente que los mercados estuvieran descontando, insisto, tendríamos que estar en un barril en 80, 90 dólares, 100 dólares, no en un entorno de 75 como el que estamos ahora. Y estamos en un entorno de 75 precisamente porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP,
junto con Rusia, la OPEP Plus, es decir, Arabia Saudí y Rusia, han anunciado que posponen por un mes hasta enero del 2025 ese incremento en 180.000 barriles por día, esa apertura de grifo que iban a hacer de producción conjunta. Como digo, no puede ser que ambos lleven razón. Si se produce este ataque, entonces la reacción alcista en el precio del barril puede ser violenta y puede alterar los planes de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo para bajar tipos de interés. Y aparte de que pueda tener un impacto sobre un candidato o sobre otro, tenemos el impacto sobre el bolsillo del ciudadano, que puede ver como un episodio inflacionario mientras se está haciendo el recuento de las elecciones de Estados Unidos, lo cual pues no deja de ser un elemento más de incertidumbre. Y si finalmente no se lleva a cabo ese ataque, pues se demostrará que la propaganda imperante ha puesto en una distancia insalvable entre la realidad y lo que nos cuentan los grandes medios, algo que si nos paramos a pensarlo detenidamente y con honradez, pues es un hecho también constatado, ¿no? Tampoco nos sorprende a ninguno, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Bueno, yo le puedo decir que lo que se estaba hablando ayer aquí en algunos de los medios era que el ataque supuestamente se va a producir hoy para que sea más escandaloso y tal. Vamos a ver, yo creo que eso raya con la imposibilidad metafísica, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, pero igual que creo que eso raya con la imposibilidad metafísica, también creo que hay gente que estaría encantadísima de que fuera así. Sí. O sea, ataca a Irán, bueno, ya puedes desatar las puertas del infierno, invadir Irán. Gane quien gane las elecciones, como decía Larry Fink. Gane quien gane las elecciones, claro. Además. Entonces, yo creo que hay gente que eso le encantaría, pero no creo, sinceramente, que vaya a suceder. Adiós, gracias. Un ataque de Irán a Israel en el día de hoy beneficiaría más a los señores de la guerra estadounidenses que al propio Irán. Porque les permitiría dirigir la política de la Casa Blanca en los próximos meses. Todavía más de lo que la... Sería un hecho que directamente pues enterraría cualquier posibilidad de que las elecciones sirvan para algo en lo que a manejar la política exterior de un país se refiere, ¿no? Que yo creo que ese es lo que también subyace, ¿no? Y la gran tristeza que a mí me está motivando todo esto, ¿no? Hay gente que también plantea, y en relación con la crisis española, porque es evidente que esto es un problema que tienen todas las supuestas democracias en Occidente. Bueno, a ver si esto hace que la gente pues deje de ir a votar. Pues no se trata de que se deje de ir a votar o no. Yo he dicho en muchas ocasiones que yo no voy a votar, pero aquí el problema no es que vayas o no a votar, el problema es que da igual quién gane, como decía Larry Fink, porque las agendas vayan a ir por un cierto sentido, lo cual evidentemente pues lo que nos hace es pues no podemos confiar en un sistema que desde luego es de todo menos democrático, ¿no? Ahora, lo de Larry Fink, vamos a ver, porque esto es algo muy gordo, pero lo de Larry Fink es que es una historia de decir, pero hombre, por favor, tápese un poquito, porque es que parece que es que realmente usted encima de que nos está orinando nos dice, ojo que os estoy orinando, no pensáis que llueve, ¿no? Sí. Además, esas declaraciones que comentamos hace unos días, pues las hizo de forma pública, que no es que le cogiera algún micrófono o algún periodista que realmente le arrancara esas declaraciones, las hizo él, y luego ha habido otros muchos prevoses de Wall Street que se han sumado a ello, ¿no? Indicando que en realidad a ellos les da igual porque ellos se van a seguir ganando dinero. Les ha faltado decir ganando dinero a costa del contribuyente, porque aquí el mercado libre brilla por su esencia, como hemos explicado en numerosas ocasiones. Para cerrar el tema del petróleo, también es interesante cómo Estados Unidos, aunque se ha convertido en exportador neto de petróleo, pues está intentando asegurarse de un suministro por lo que pueda pasar, aumentando sus compras a Canadá. En estos momentos están en niveles récord, superando los 4 millones de barriles diarios, gracias a una ampliación que se realizó el pasado verano de un oleoducto canadiense, el Trans Mountain, triplicando su capacidad. La mayor parte del crudo exportado desde Alberta a Estados Unidos llega a las refinerías del Midwest, del medio oeste de Estados Unidos, a través de oleoductos o a la costa del Golfo por ferrocarril, donde es consumido por las refinerías o cargado también en buques cisterna para exportarlo, ¿no? Para exportarlo de nuevo, sería una reexportación, en este caso ya realizado por Estados Unidos. Veremos si las cifras actualizadas de otoño mantienen esta tendencia, porque estas refinerías suelen realizar tareas de mantenimiento en esta época del año. Posible que veamos una cierta reducción de las compras, porque si estás en mantenimiento, evidentemente, pues no necesitas tanto crudo para refinar. Pero aunque puedan detener o reducir estas compras, esto es muy importante porque vemos cómo, mientras nos están vendiendo la idea de lo verde, lo sostenible y del fin del petróleo, al mismo tiempo lo que hacen es infraestructuras y obras, y muy bien hecho, para asegurarse el suministro de una materia prima
que por mucho que nos intenten convencer de lo contrario, va a seguir siendo muy importante y determinante para las economías del futuro. Esto Estados Unidos lo sabe, China lo sabe, India lo sabe, Rusia también. ¿Y la Unión Europea lo sabe? ¿Qué está haciendo la Unión Europea para garantizarse el suministro de hidrocarburos en el futuro? Bueno, todo lo contrario, ¿no? Pegarse un tiro en el pie. Porque lo estamos fiando todo a que venga el gas natural licuado norteamericano, a que nos venga el gas catarí, comprarle el gas a Argelia, y en el caso del petróleo puro y duro, ¿a quién se lo vamos a comprar? ¿A la India? El petróleo de la India, saben todos nuestros amigos a quién se lo compra la India, ¿no? Lo compra Rusia. ¿Cuál es el futuro del mercado comprador de petróleo europeo? Pues no lo sabemos. Y ese es uno de los elementos aquí que pues confirma una vez más cómo la Unión Europea pues está a verlas venir, ¿no? Una Unión Europea en la que además hemos conocido noticias de Alemania, el goteo diario ya incluso da un poco de pereza porque no parece noticia, pero es muy triste, ¿no? Las empresas alemanas ahora mismo están reduciendo sus planes de contratación a mínimos de la pandemia, en la época de la gran reclusión. Industria en retroceso, el anuncio de gigantes que despiden plantilla y cierran fábricas, como el caso de Volkswagen, y luego la encuesta del Instituto IFO, el prestigioso Instituto IFO, que acaba de publicarse y que muestra que los planes para contratar están en mínimos de 4 años, en las mismas cifras que cuando se produjo la gran reclusión, cuando estaba la gente metida en sus casas por imperativo legal. El mercado laboral alemán se va al garete con un alto nivel de inmigración. Y esto es otra historia que no suelen contar, don César. Usted sí lo ha dicho en numerosas ocasiones. Ahí también se puede avecinar una crisis social tremenda, porque si se reduce el empleo, si vemos cómo las tasas de paro empiezan a aumentar, si hay crisis industrial y además tienes un elevado volumen de población inmigrante, pues ya la tienes montada. Ya la tienes montada. Así que cuidado, porque en Alemania no se está teniendo eso en cuenta y creo que también es importante decirlo, ¿no? Y voy a desvelar ya porque me he traído hoy mi gallina. Ha puesto 2 huevos, por cierto. ¿Le apetece un huevo frito, don César? Yo ¿no? es que por las mañanas soy de tomarme casi un té y nada más, sí. pero me lo guardo. Yo soy de 2 huevos fritos con bacon. 2 huevos fritos con bacon. Yo ocasionalmente, cuando tengo invitados en casa, me apunto. Pero vamos, yo habitualmente por la mañana salgo con algo de fruta, algo de verdura y un té y arreando. Pero déjemelo que yo después de que acabemos la grabación, ya daré buena cuenta de él. Además, hoy no tengo claro qué voy a hacer para comer, o sea que me va a aviar el asunto. Venga, o sea, pues le voy a dejar los 2 y se come usted un par de huevos fritos como está mandado, ¿no? Pues hombre, se lo agradezco muchísimo. Ha tenido usted un detalle muy bonito, Lorenzo. ¿Qué va a pasar con las granjas en el mundo? Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de todos esos planes europeos de Restore Nature, de cómo se van a ir cerrando poco a poco las explotaciones ganaderas agrícolas. Y ha saltado una noticia en Gran Bretaña dentro de toda esa reconfiguración que están haciendo del presupuesto. Estuvimos hablando la semana pasada que en Reino Unido el gobierno de Starmer, el gobierno laborista y de la ministra de Economía Rachel Reeves, en realidad ministra de Hacienda, va destinada sobre todo a subir los impuestos a los ciudadanos para entregárselas a los empresarios, da igual el color del gobierno, al final todos cuando llegan hacen lo mismo. Y dentro de esas reformas, dentro de ese nuevo presupuesto, resulta que ha decidido Rachel Reeves elevar los impuestos a las herencias para los granjeros, para que los granjeros no puedan pagar esos impuestos e ir poco a poco expropiando por la vía directamente criminal al sector primario de Reino Unido. Los agricultores... Es fantástico. Esto es igual que esas películas del oeste donde el Banco del Pueblo, en colaboración con el ranchero cacique, va reventando la propiedad de los pequeños rancheros, de los pequeños agricultores, porque tienen deudas, porque tienen no sé qué, y si alguno se atreve a pagar y a resistir, bueno, pues llegan los matones del cacique y lo ponen a buen recaudo. Lo que pasa es que aquí yo no veo ni a Alan Ladd, ni a los 7 magníficos, ni cosa parecida apareciendo para proteger a los agricultores, ¿no? No, eso es un absoluto escándalo, porque es que además, fíjense, ¿no? Yo estaba pensando que no le den alguna idea al Ministerio de Hacienda español, pero de alguna manera ya lo hacen. Con los inmuebles ya lo están haciendo, con esos impuestos a las herencias,
que realmente pues obligan a muchas familias pues a no aceptar esas herencias y que se queden esos bienes en las Desde arcas hace públicas, muchos ¿no? años. Sí, así Eso es. lo vienen haciendo desde hace muchos años. Yo creo que llegó a un pico que no se había alcanzado en la época del nefasto Montoro, y desde la época del nefasto Montoro eso ha seguido ya a todo trapo, y gente que renuncia a lo único que les dejan sus padres después de décadas de trabajar como negros, que es precisamente un piso, y que renuncian a él porque no pueden pagar los impuestos. Eso son miles y miles y miles al año en España. Y eso viene desde la época de un sujeto que a mi juicio es uno de los peores criminales que ha tenido una cartera en España, que es Montoro, hasta la actualidad. Además, en el caso concreto este que estoy comentando de Reino Unido, todo va acompañado de una campaña de propaganda para decir que en realidad los granjeros son ricos. Sí, Hay una serie de claro. televisión, de hecho, que se llama The Erkers, De que toda la pone en la vida. BBC. Y entonces dicen, no, es que los granjeros son muy ricos. Esto ya se ha intentado en otra ocasión. Es decir, cuando estaba George Osborne, también en tareas de gobierno en Reino Unido, quiso imponer un IVA a los alimentos a temperatura ambiente. Esto no sabía si Sí. contarlo yo hoy, porque como seguro que nos escucha alguien de la agencia tributaria, digo, aquí sí que voy a dar ideas. Dice, ¿cómo que un IVA a los alimentos a temperatura ambiente? Claro, lo que quiere usted es grabar las frutas, usted quiere grabar, ¿no? Todo lo que no se Exacto. tenga que meter en una Pero, nevera. pero claro, tú dices alimento a temperatura Y ambiente. ya Jo, sospechas, eso ¿verdad? ya, digo, bueno, es que Dices, esto bueno, temperatura no te das ambiente, no te das cuenta lo que te viene encima, infeliz. algo estará haciendo. Si está a temperatura ambiente, algo Sí, estará haciendo, ¿no? efectivamente, algo estará haciendo. Entonces se le está planteando esta idea, entonces dicen, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, ya que lo del IVA no funciona, vamos a poner el impuesto a la muerte, impuesto a la herencia de las Claro. granjas. Y además viendo la idea de que, claro, como los granjeros son ricos, pues en realidad lo que estamos haciendo es un reparto, como somos laboristas y somos progresistas. Esto, Sí, por otro lado, no debe sorprenderle a nadie, porque en el propio manifiesto comunista de Marx y Engels se comenta que una de las maneras de acabar con la propiedad privada eso es. van a ser los impuestos sobre la herencia. Si es que Bueno, esta gente... Piketty recoge esa idea, ¿no? Claro, Piketty, el francés, él plantea que el impuesto a la herencia tiene que ser del 90%. claro, Y claro, luego darle una paga a todos los jóvenes cuando cumplan 15, 20 años con claro, ese dinero. claro. Para que se lo Por gasten como supuesto, estimen o sea, oportuno. Además, eso con no va a 15, tener 20 más vuelta años, de hoja, ¿no? recibir una gran cantidad de dinero es lo mejor que te puede pasar con 15 o 20 años, sobre todo de Sí, cara a poder ahorrarlo en el futuro, ¿no? sí. Además, es verdad, vamos a ver, yo siempre, ¿no? Aunque suelo intentar tomarme las cosas con humor y tal, pero siempre me gusta ser muy riguroso. Es verdad que hay algunos multimillonarios que han protegido parte de su riqueza en tierras de cultivo. De hecho, cada día más. Es evidente. Bueno, Pero pero eso, ¿qué pecado es? claro, es ahí donde voy, ¿no? No solo es que no sea pecado, es que encima estos no se van a ver afectados. Quienes se ven Claro, afectados son la mayoría de granjas, que no son propiedad de pioneros de la ingeniería ni de titanes de las ciudades, sino que están en manos de familias humildes, trabajadoras, que ayudan pues, a preservar el medio ambiente, a satisfacer necesidades alimentarias, también a dar empleo. Gente trabajadora que se deja el lomo de sol a sol, que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para quienes trabajar desde casa no es el teletrabajo de Yoli ni de Yolanda, sino que significa pues estar ahí con la pala, ordeñando, recogiendo huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que se hace es se sube ese impuesto a la herencia, en realidad se pierden una serie de exenciones y muchas de ellas se van a vender o van a quebrar. Esto va a dañar, evidentemente la producción alimentaria, va a hacer que Reino Unido dependa más de las importaciones extranjeras y va a abrir la puerta para que determinados fondos de inversión, como siempre, se hagan de oro con todo este proceso, ¿no? Ya no solo comprando algunas instalaciones a fábrica de derribos, sino incluso cambiándolas por otras o estableciendo algún tipo de negocio alternativo. Así que las gallinas yo creo que al final van a ser una especie en peligro de extinción. Voy a guardar esta y si se porta usted bien, la semana que viene le doy otro par de huevos. César. Pues, mire, de verdad, se lo agradezco muchísimo. No Lo le voy a dejamos aquí en la ocultar. cabina del avión. ¿Usted cree que estará bien? Venga. Pero suelta, suelta, porque si no luego los huevos no... Yo no estoy ¿No? muy seguro de lo que puede pasar con el animalito, ¿eh? Se lo digo como lo siento, pero en fin, de todas formas, bueno, haga usted lo que buenamente le parezca y que sea lo que Dios quiera con el pobre animalillo. Bueno, mañana sabremos el resultado de las elecciones cuando empecemos este despegamos, don César. Difícil va a ser, una cierta idea tendremos. Bueno, lo analizaremos aquí, evidentemente. Sí. Dedicaremos la primera parte de nuestro despegamos seguro
analizarlo y ya pues un poco con el escenario un poco más claro daremos algunas alternativas, sobre todo intentaremos plantear cuál puede ser la política económica y también en política exterior del nuevo presidente, si lo hay. Y si no, pues seguiremos con la incertidumbre, don César. Pero en todo caso tendremos otros muchos contenidos, porque esta Bueno, semana, como por todas, lo están menos, repletas. por lo menos, vamos a ver, el editorial yo lo tendré que hacer sobre los resultados parciales y lo que empiece a sonar ya. O sea, esa es la sensación que yo tengo. Que tengamos En condiciones resultados... normales, en unas elecciones normales, usted cuando empieza a elaborar, bueno, no cuando lo empieza, cuando lo está acabando ya ese editorial, ya tendría que saberlo, porque en torno a las 5 o Totalmente. 6 de la mañana hora española tendría que saberse. Pero es que no estamos en una época más normal, no estamos. No estamos. Me da mucha pena decirlo, porque a mí me gustaría poder decir que efectivamente sí va a ser así y todo lo demás, pero yo me temo que lamentablemente no va a ser así. Me da, insisto, me da muchísima y si es pena. así, bueno, pues es porque ha habido un claro ganador. Lo que pasa es que, claro, si gana Trump, claramente no va a sorprender, pero si gana Harris, No. claramente va a ser una gran sorpresa. Es que va a estar complicado que gane con claridad Kamala, O sea, eso está muy complicado, sinceramente. Y entonces vamos a ver qué pasa. Ya ha visto usted la que se ha armado en el Washington Post. O sea, que es que, claro. Está contratando ahora gente para cambiar la línea editorial del periódico, directamente. O sea, no solo se ha cargado a algunos prebostes y ha retirado el apoyo a Kamala Harris, sino que está buscando columnistas conservadores porque no hay, dice Jeff Bezos. Bueno, pues es un problema muy serio, pero esta es la situación. Así de plural era el Washington Post. Bueno, pues, pero vamos a ver, es como si usted me dice El País en España, y de pronto da usted una orden a la gente del País en España y les dice que no se apoya a un candidato ni a otro, que se va a mantener una posición totalmente neutral. Pues efectivamente hay gente que se le planta y le dice que se va. O sea, hay gente que se le planta. ¿No pasó de alguna forma cuando se realiza aquella operación para quitarle poder al Grupo Prisa, cuando desde el entorno de Zapatero se impulsa la creación de La Sexta, Sí, de Potencia efectivamente. Público, y ahí hubo un conato de rebelión que acabó con Cebrián, aunque al final las aguas volvieron a su cauce, porque cuando las aguas vienen en formato de billete verde suelen volver a su cauce. Bueno, de hecho acabaron tanto con Cebrián que, vamos a ver, esto tenía su historia, ¿no? Pero la historia era que en un momento determinado, pues el amigo Cebrián se enfadó con Zapatero y empezó a gritarle a voces cuando aún era candidato, como diciendo, pero tú me quetrefe, ¿quién te crees que eres como para contradecirme a mí? Y bueno, pues Zapatero se la guardó porque Zapatero es un tipo muy rencoroso. Zapatero sigue diciendo por ahí en cenas que hay cosas que a mí no me va a perdonar en la vida. Con que imagines en el caso de Cebrián, que era infinitamente más importante Cebrián que yo. Tuvo que acudir a pedir ayuda a la Casa Real. Claro. Después de un consejo de administración, que además yo estaba afuera, que estaba esperando para conseguir la información del consejo de administración y trasladarlo en un teletipo en la agencia en la que yo trabajaba, y delante de mí se montó en un coche y se fue directamente a Casa Real a pedir amparo. Es que la gente no es consciente del peligroso psicópata que es Zapatero. O sea, lo han tomado por tonto, muy listo no es. Lo han tomado por incompetente, efectivamente lo es. Pero no han sido conscientes de hasta qué punto Zapatero ha sido un psicópata peligrosísimo. La prueba está en lo que está haciendo en Venezuela ahora mismo. Es un psicópata muy peligroso, muy peligroso. Y la gente no es consciente de ello. Bueno, pues es una persona que guarda los odios y los rencores y los resentimientos por décadas. Así es, desde luego. Es lamentable que la imagen que tienen de España muchos sea Zapatero. Bueno, que ahora es una Sánchez, parte, ¿no? Ahora Sánchez, que es una parte, ¿no? Es una parte, pero hombre, no es la totalidad de España, ni mucho menos, ¿no? Y verdaderamente es lamentable. Es lamentable. Esa es la realidad.
Bueno, muchísimas gracias por todo, don Lorenzo. Bueno, no quiero despedirme sin darle la bienvenida a María Durán, Claro, a nuestro muy bien, equipo. hace usted muy bien, hace usted muy Ayer, bien. con la calentura de la Dana, la gota fría, al final no comenté nada y bueno, pues darle la bienvenida, encantados de que esté con nosotros, de que nos acompañe en este equipo de La Voz que se hace más grande. Nada, pues desearle lo mejor y nada, que seguro que está mucho más tranquila que donde estaba. Que yo sé No me cabe la menor duda. que yo por experiencia propia sé lo que es estar en primeras líneas de determinados ámbitos. Bueno, pues aquí va a conseguir lo que conseguí yo en su momento, que es poder hablar con libertad todos los días y poder acostarte, pudiendo mirar a tus hijos a la cara y pudiéndote mirar al espejo. Y más o menos contento con tu trabajo, pero por lo menos no sintiéndote una prostituta, ¿no? Pues aquí María tiene otro compañero más. Y nada, espero que nuestros amigos disfruten también, ¿no?, de su trabajo en este programa. Bueno, no tengo yo la menor duda de que va a ser así. O sea, no tengo, pero ni la menor duda. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.